Muchas gracias a nuestro maestro Sean Dillon, por aquí andará con nosotros. Y ahora demos paso a nuestra siguiente actividad a cargo del doctor Ricardo Rubiales García Jurado. Él es licenciado en Educación y en Museografía, cuenta con maestría en Neuropsicología y Educación y actualmente se encuentra realizando su investigación doctoral. Ha trabajado en el campo de los museos desde 1994 en la búsqueda y aplicación de las teorías educativas de vanguardia en el contexto museológico. Ha colaborado al frente de las áreas educativas de los importantes museos del país, entre los que se encuentran Papalote Museo del Niño, Museo Nacional de Arte y el Museo del Palacio de Bellas Artes, entre otros, en el diseño de herramientas, ambientes y estrategias educativas. Ha participado en la creación de los proyectos de creación de 5 nuevos museos, como Papalote Cuernavaca y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en México, el Yacu Parque Museo del Agua en Quito o el Museo de la Ciudad de Panamá. Actualmente participa en el desarrollo del proyecto de modernización del Centro de Ciencias de Sinaloa en México, museógrafo y educador, con especialidad en procesos de interpretación y maestría en neuropsicología y aprendizaje. Participa de los comités académicos de diversos encuentros de profesionales de museos y educación alrededor del mundo. Docente y conferencista, ha realizado talleres de actualización para profesionales de museos en más de 15 países en Latinoamérica. Diseñó el Programa Nacional de Educación e Interpretación en Museos organizado por la UNAM y el Curso Nacional de Comunicación Educativa organizado por el INBA. Es el coordinador académico de la Escuela de Educación Disruptiva en México. Escribe diversas publicaciones e investiga las realizaciones entre educación y el quehacer museístico. Recibió el premio del Comité de Educación y Acción Cultural del ICOM a las mejores prácticas educativas y el premio de Ibermuseos a proyectos por realizarse. También forma parte de la Alianza Americana de Museos. Actualmente se encuentra en su investigación doctoral sobre pedagogías críticas. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Ricardo Rubiales, quien nos dictará la conferencia Cartografías de lo disruptivo, notas sobre pedagogías contemporáneas. Gracias. Doctor, adelante. Muchas gracias. Hola, buenos días. Tengo 3 anuncios antes de empezar. El primero es, ¿qué les parece que todas las preguntas las contestemos vía Facebook? Así que si tú tienes alguna pregunta, la puedes escribir con nuestras compañeras que están aquí y ellas nos pueden mandar la pregunta, y si no, la puedes enviar de una vez a Facebook. Todas las preguntas las contestamos por Facebook para crear una red de contestación y de diálogo mucho más interesante. ¿Les parece bien? Y eso nos va a mover muchísimo. Y la segunda cosa es que no puedo estar arriba porque tengo miedo a las alturas. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con 2 ideas? A ver si ya puedo empezar. Muchas gracias. La primera es 4 palabras que están definiendo el mundo en el que vivimos. 4 grandes palabras. ¿Qué dijeron? No tengo idea. ¿Alguien sabe cuál es el Facebook? Me están preguntando porque no tienen idea. El Facebook es SI Somos UNAM. Todo en mayúsculas, Todo en mayúsculas. SI Somos UNAM. Ahora sí, ya podemos empezar. Gracias. ¿Pueden regresar, por favor? Gracias. 4 palabras importantes y fundamentales para la cultura contemporánea. ¿Alguien sabe cómo se llama la niña más chiquita de esta caricatura? ¿Alguien sabe cómo se llama una de las hermanas de Marge? El director de la escuela de Bart. El señor que atiende en la tienda de víveres. ¿Cómo saben tanto? Humberto Eco y Baudrillard escribieron mucho sobre un concepto contemporáneo que se llama hiperrealidad. Y todos nuestros jóvenes y jóvenes con los que trabajamos, todos están inmersos en este contexto de hiperrealidad. ¿Qué implica la hiperrealidad? Tengo 2 casos para ustedes. El primero, hicieron una investigación en Londres preguntándole a 15,000 jóvenes, ¿quién es Winston Churchill? La respuesta, el 70% es el personaje de una novela.
Pero en el mismo encuesta preguntaron quién es Sherlock Holmes y la gente decía era un personaje que vivió e incluso hay un museo que es su propia casa. Así que es interesante discutir la hiperrealidad porque tiene que ver con este cúmulo de información que tenemos y hasta qué punto podemos llegar a acercarnos o no a lo que podría ser una realidad. Piénsenlo, es una palabra importante. La segunda, hiperconexión, es una palabra que está investigando la Universidad de Barcelona hace 10 años. Ahí tienen la cita por si lo quieren buscar. Hiperconexión básicamente tiene que ver con estar conectados todo el tiempo. Entonces, Carbonell, que es el que está llevando esta investigación durante ya una década, implica la complejidad de los procesos de la relación social. Lo que básicamente dice hiperconexión es que la forma como nos relacionamos está cambiando a causa de los dispositivos móviles y las nuevas tecnologías. Ahora, esto es muy importante, yo sé que en pedagogía lo hemos discutido durante años, pero creo que necesitamos volver a mirar la palabra porque con la llegada de la inteligencia artificial, este concepto va a ser mucho más complejo de lo que es ahora. Tercera palabra, transmedia. Si tú no sabes qué es transmedia, es un proyecto del MIT, es un proyecto que se está desarrollando desde hace como 8 años, es un proyecto de investigación que habla de cómo la información que tenemos hoy en día es fragmentaria. Es decir, tú no te enteras de una noticia completa, de manera holística, integral, sino por fragmentos que te llegan en Facebook, en un video, en el WhatsApp, una noticia que alguien te mandó, un pedacito que viste en un post en alguna red social, y eso implica una fragmentación de la información. La fragmentación está llegando a niveles muy complejos, incluso a crear relatos a largo plazo, por ejemplo, a través del cine, que sería el proyecto de Harry Potter y todos estos proyectos que tú conoces que ahora tenemos. Esta fragmentación del gran relato y los microrelatos será una definición del mundo contemporáneo. La pregunta sería, ¿cómo lo incluimos en una reflexión pedagógica? Cuarta palabra, transdisciplina. Todo el mundo está pensando hoy en la transdisciplina porque es el camino del futuro. El paradigma de la complejidad nos va a llevar a tener nuevas reflexiones y totalmente distintas sobre lo que hacíamos disciplinariamente. Y vamos a hablar un poco más adelante de complejidades, pero es importante que todos y todas estemos muy claros que la palabra transdisciplina va a reformar la forma como entendemos los contenidos hoy en día. Es decir, alguien en el futuro va a decir, en el siglo XX ellos entendían los contenidos, por ejemplo, en asignaturas. Y hoy, en el futuro, eso ya no existe. Es interesante discutir estos conceptos de transdisciplina. Hay 2 cosas más que quiero decir. Ustedes van a ver en la pantalla un cambio que está específicamente investigado por la UNESCO, que son las sociedades del conocimiento, y básicamente subraya las generaciones que tenemos hoy en día en México. Ayer, cuando empezamos en la inauguración, una frase me hizo mucho sentido que decía, tenemos instituciones que son básicamente del siglo XIX, con profesionales del siglo XX y estamos trabajando con alumnos del siglo XXI. Y esa reflexión me hace pensar en los cambios generacionales. La pregunta es, ¿qué cosas tienes tú de otra generación donde crees o puedes creer que estamos en el mismo ayer y que nada ha cambiado? Entonces quiero que veas la pantalla, es una gráfica de nuestro crecimiento infantil y el decrecimiento de la población infantil y el crecimiento de la población adulta. Esto es hasta 2017. Y quiero que veas cómo este crecimiento y decrecimiento nos lleva a un nuevo futuro distinto al que incluso tú has vivido. Quiero que veas ahora la gráfica de las edades que tenemos ahora. Este es el intercensal de la INEGI del año pasado. Si tú analizas un poco, verás que casi el 60% de la población es menor a 33 años, es decir, es de la generación millennial y la generación centennial. Y es importante que recuperemos esta información porque eso quiere decir que hay un enorme grupo poblacional, que son nuestros alumnos y las personas que estaban en las generaciones anteriores, que están determinando muchas oportunidades y muchos ejercicios de decisión social. Y no sé si tenías esa claridad. Tomemos un respiro. Y quiero presentarles a la primera reflexión que traigo sobre un pedagogo, es Alejandro Pichitelli con su texto de No Docente. Y quería traerles esta reflexión del no docente por 2 cosas. La primera es, ¿alguien me puede decir cuál es la silla del alumno y cuál es la silla del maestro? Entonces, Alejandro Pichitelli todo el tiempo habla de cómo este ejercicio de la silla es una pedagogía invisible que habla de poder. ¿Sí me están siguiendo, verdad? Y estamos en la misma línea de las pedagogías críticas, especialmente de Freire, y estamos reflexionando mucho sobre cómo hay pedagogías invisibles dentro del aula, dentro de la escuela, dentro de las estructuras. Y un poco recuperando a Freire una vez más, tendríamos que repensar en el futuro la educación como un acto de libertad fundamentalmente.
La idea de la pedagogía y el poder, esta idea de las pedagogías invisibles, fíjense que la traje a la mesa porque en este análisis del mundo contemporáneo quiero que ustedes reflexionen qué tanto creen o dónde más hay pedagogías invisibles. Entonces, la Universidad de la Sorbona en París ha hecho una investigación de 20 años sobre cómo la cultura occidental en la que tú y yo vivimos está modificándose continuamente por la cultura mainstream. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el cine norteamericano, las series norteamericanas, la moda, los escritos, algunos textos. Y es interesante que tú me digas, Ricardo, yo creo que en la escuela solo se aprende en la escuela. Y yo te diría, la escuela está en todos lados. Y hay pedagogías invisibles en todas las cosas. Déjenme ponerle la siguiente filmina, a ver si nos ayudan, que es sobre la falsa objetividad de estas pedagogías. Las pedagogías tienen una intención, quieren llegar a algo, y en ese proceso de llegar a algo nos llevan a pensar que tenemos control, y en realidad es interesante el pensamiento crítico que necesitamos a futuro sobre estas pedagogías invisibles. Algunas ideas interesantes sobre lo que estamos viendo de Alejandro Pichitelli y el no docente tiene que ver con la interacción, el trabajo en red, el trabajo en nodos, con cómo el mundo se está construyendo en maneras dialógicas, en comunidades de diálogo, como el ejercicio que hicimos en la mañana. Y me parece muy importante recuperar esta pedagogía, de qué forma podemos trabajar en equipo y no aislados, de qué forma podemos tirar los muros de nuestras áreas disciplinarias y buscar objetivos comunes, de qué forma podemos hacer que la educación no sea una fábrica, como dice Philippe Mérieux en Frankenstein Educador, que los alumnos no son objetos producidos en líneas de producción, sino que son personas, que es la postura socioconstructivista, como ustedes recuerdan. Pero quisiera recuperar de Frankenstein Educador la última frase, un sujeto que se construye. Philippe Mérieux nos va a ayudar a ver a alguien más, nos va a ayudar a reflexionar sobre alguien que es mucho más escandaloso que el anterior. Yo voy subiendo de nivel. Este es Edu Punk y es Jim Groom. ¿Alguien sabe lo que es punk? ¿Alguien vivió en la época de los punk? Que tenga, poquitos vivieron en la época de los pocos tienen mi edad. ¿Alguien? No, en serio. Pelo verde, ya saben, parados así, ¿no? Moicanos, ¿sí se acuerdan? Estoperoles, chamarras negras. Bueno, los Edu Punk, les voy a poner ahora algunas cosas que piensa Jim Groom que debemos cambiar. Hay varias cosas interesantes que quiero que vean. Quiero que analices las 4 frases, ¿no? La fragmentación de las áreas y de las disciplinas versus la integración de saberes, lo impositivo y lo directivo versus las pedagogías libres, lo histórico y lo contextual versus lo actual y lo contextual, y el currículum único contra el currículum abierto. Yo solo quiero recuperar una frase, mientras ustedes piensan en las demás, que es lo actual y contextual. ¿De qué manera el mundo del aula es una membrana para permitir que entre lo de afuera, o de qué manera el mundo del aula expulsa a lo de afuera y se mantiene en una burbuja? La reflexión de Jim Groom es entender al educador como DJ. ¿Qué piensas de esa frase? El educador como DJ, como alguien que remixea. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Todos saben lo que es remixear? Es una palabra muy de DJ, ¿no? ¿Qué tiene que ver con remixear? ¿Qué opinas cuando oyes que Jim Groom te dice, creo que nuestra labor es ser DJs? Siguiente. Les traigo un caso de museos. Quiero que pongan mucha atención en las pantallas porque va a ser muy divertido. Es un caso de donde yo trabajo todos los días haciendo o tratando de hacer pedagogías en los museos. Esta es nuestra exposición en el Museo Tamayo sobre Yayoi Kusama. Fue hace algunos meses, me parece, o años, tal vez, no me acuerdo. Y una cosa interesante que les traje en las fotografías es que estas fotografías, si tú entras a Google, son muchísimas, miles y miles de fotografías de este espacio de la exposición. Es interesante que yo te diga que no hay la misma cantidad de fotografías del resto de espacios de la exhibición. Es decir, hay una enorme cantidad de este espacio y muy pocas de otros espacios. Entonces, cuando hicimos el análisis, quiero que notes que hay personas acostadas en la exhibición. Y lo que quiero decirte es que en el museo había un custodio, un guardia, que no permitía que te acostaras. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ese chico lo logró? ¿Cómo la pareja lo logró? ¿Cómo los de atrás lo lograron? ¿Cómo las chicas que están metidas adentro lo lograron? ¿Cómo tenemos miles de fotografías que lograron acostarse y tomarse fotografías ahí? Una cosa más. Una organización que trabaja, un colectivo de artistas hizo una serie de encuestas en el Tamayo afuera, cuando la gente salía de la exposición en los últimos meses, y les preguntaban, entre varias cosas, ¿qué opina usted de Yayoi Kusama? Y la respuesta del 70% era, ¿quién es Yayoi Kusama? Cuando era la artista de la exposición, ¿no? Entonces es importante dialogar contigo sobre estas circunstancias. ¿Dónde estamos? ¿Qué sucede? ¿Cómo es que yo hago 2 horas en un museo para tomarme una foto y a lo mejor ni siquiera interesarme en saber quién es? No digo que lo tengas que saber, pero simplemente es interesante el proceso humano. Déjenme enseñarles una foto más de lo que sucede en los museos. Este es el Louvre y es la Mona Lisa.
¿Qué opinas? ¿Qué te parece esta idea de ver el mundo a partir del teléfono? ¿Qué te parece la idea de ir a un concierto y ver todo a partir del teléfono? No quiero que me digas que está bien o está mal, simplemente pensar cómo eso transforma y moldea la forma como nos acercamos a los objetos de conocimiento y la forma como discutimos sobre ellos. De hecho, quiero decirte que en los museos, la foto que estás viendo, es de un museo que es el más famoso de los últimos años, un estudio de caso que tenemos en Miami que se llama el Museo del Helado. Ahora, el Museo del Helado no habla del helado, sino que es un museo para Instagram. Solo tiene espacios para tomarte fotos. Es un museo donde vas, te dan ropa especial como si fuera de la playa y todo lo que haces es tomarte fotos. Vas caminando entre las salas y el ejercicio es tomarte fotos y subirlas a Instagram. Lo pueden buscar, es el Museo del Ice Cream y lo van a encontrar interesante. ¿Cómo reaccionan los museos ante esta realidad? ¿Qué piensan? Todos vamos a hacer Museo del Ice Cream en el futuro, ¿qué opinan? Entonces el museo, para los que no lo sepan, estamos redefiniendo lo que significa un museo en este momento y en año que entra, en noviembre, vamos a presentar una redefinición a partir del Concilio Internacional de Museos por estas cosas, porque tenemos que cambiar. Y la pregunta es, imagínate, el museo tiene el carácter más eterno que te puedas manejar de una institución, el más eterno. Y esa institución quiere cambiar. Yo me pregunto, ¿cuánto tendrá que cambiar también la escuela en ese sentido? Y tengo una reflexión, fíjate. Muchos, María Montessori, fundamentalmente y Pestalozzi, pensaban que la pedagogía era un acto de investigación. Y yo quisiera poner en la mesa qué preguntas estamos haciendo nosotros sobre este mundo contemporáneo en el que vivimos. ¿O estamos arrastrando al siglo XX todavía? Esa es la pregunta que quisiera poner en la mesa. ¿En qué momento vamos a soltar al siglo XX? ¿Vamos a vivir el luto de que ya pasó, de que ya murió, de que ya sucedió la muerte del siglo XX y vamos a poder empezar a hacer preguntas mucho más complejas de lo que nos requiere la sociedad como educadores? Y tengo 4 preguntas importantes de las pedagogías críticas. ¿Estás pensando en la diversidad epistemológica? ¿Estás pensando en el aula como espacio de posibilidad? ¿Estás pensando en la memoria y la reivindicación de la memoria y el entorno social? ¿Estás pensando en la ética? Hay 3 posibilidades de estas pedagogías. Primera, la ciudad. Hay un montón de personas que están escribiendo sobre las pedagogías urbanas. Cómo usar la ciudad como un sistema que nos permita hablar de otros sistemas. Incluso desde el sistema del cuerpo hasta las ingenierías, las físicas y todo lo demás. ¿Cómo podemos repensar en las problemáticas de la ciudad, en la complejidad de la ciudad, en las alianzas de la ciudad, en la construcción de la ciudadanía para proyectarlo a todas las disciplinas y que todas entren en este enorme sistema complejo que implica vivir o estar en una ciudad? Entonces lo que proponen es la idea de las cartografías, las densidades, los flujos, las acciones que implica mapear una zona. Entonces mi propuesta o mi reflexión para ti es, ¿alguna vez has hecho una cartografía de la escuela donde estás? Si yo te dijera, hagamos una cartografía de la escuela, ¿cuáles son los lugares con más densidad? ¿Dónde son los lugares emocionalmente más peligrosos? ¿Dónde son los lugares emocionalmente más libres? ¿Dónde hay más temor, más castigo, más libertad? ¿Has hecho esos ejercicios? Sería interesante pensar cómo fluye la escuela como sistema, cómo maneja la escuela su propio sistema, mapeado físicamente en estos lugares son para, que es un ejercicio muy museográfico. Segunda opción, la complejidad. El paradigma de la complejidad nos está moviendo a otras formas de pensamiento. Tienen un texto de Morín ahí sobre las problemáticas contemporáneas y cómo la complejidad nos está llevando a repensar la interdisciplina y modelar la transdisciplina desde otros lugares, pensar en nuevos conceptos, nuevas visiones, nuevas formas de construir, todos juntos de manera horizontal. Hay 2 espacios que me parece importante mencionar en este sentido, que están trabajando estas ciencias de la complejidad. Y les puse una lista de las famosas ciencias de la complejidad, las lógicas no clásicas, las ciencias de conexiones, la teoría del caos, la termodinámica del no equilibrio, la teoría de las catástrofes y por supuesto la geometría de fractales. Fíjate, yo quiero que la veas un momento y me digas, ¿cómo te relacionas con estas ciencias? ¿Qué sabes de ellas? ¿Cómo entiendes su proceso? ¿Cómo entiendes su crecimiento y su expansión? Y la pregunta sería, ¿podrías investigar más? ¿Podrías saber un poco más qué significa ser un poco caótico? ¿Qué entendemos por la idea de lo fractal? A lo mejor incluso a nivel metafórico. Hay 2 laboratorios interesantes de investigación de las ciencias de la complejidad. El C3 en la UNAM, que ustedes espero que ya conozcan, que está aquí muy cerquita, y por supuesto el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Complejidad del CONACYT. Creo que son ejercicios interesantes que podemos acercarnos, mirar, observar de lejos y pensar cómo puedo empezar a relacionarme con este tipo de ejercicios distintos de hacerlo. Tercer punto, los museos.
perdónenme, yo creo que todavía somos valiosos a pesar del Museo del Ice Cream. Y quiero decir dos cosas. Primero, ¿de qué forma puedes usar la cultura material como un ejercicio para empezar a redescubrir objetos y el hacer y el tocar y el tener objetos específicos en tu salón de clases? ¿De qué manera puedes usar la memorabilia, objetos de ciertas épocas, para traer otros descubrimientos, otros procesos, otras reflexiones? ¿Y de qué forma puedes también trabajar con cultura visual? ¿De qué manera puedes desarrollar pensamiento crítico sobre la cultura visual con la que tus estudiantes y tú viven todos los días? Que me parece que es un tema que tenemos que discutir mucho más de lo que lo estamos discutiendo ahora. Preguntas. Ahí tienen una pequeñísima bibliografía con algunos de los libros que estuvimos usando en estos 15 minutos que estuvimos platicando, pero me gustaría que hiciéramos un ejercicio vigotskiano. Te quiero pedir que comentes con la persona que tienes a tu lado 2 minutos, 2 ideas que te hayan parecido interesantes de lo que conversamos, que son pendientes por investigar, por redescubrir. 2 ideas con la persona que tienes a tu lado, pueden ser 3, como tú quieras, pero vamos a tardarnos 2 o 3 minutos. No se preocupen, voy a subir esta diapositiva de la bibliografía al Facebook, ahí también la van a tener. Entonces vamos a conversar, ¿les parece? 3 minutitos. Ahí tienes a tu lado a quien tengas. $30 segundos. Ok, regresemos. Perdónenme, el tiempo nos está comiendo, como dice, nos está persiguiendo. La investigación neurológica de los últimos años ha sido increíble. Y ayer que estábamos viendo la conferencia del doctor Tebar sobre mediación y sobre Feuerstein, me movió mucho la idea de pensar que puede existir la posibilidad de unir todas las reflexiones de las neurociencias y la neurodidáctica en procesos reales de la escuela de todos los días. No solamente porque soy un admirador del doctor Feuerstein, sino porque creo en la teoría del aprendizaje mediado y porque creo que es muy importante reflexionar como educadores todos los días qué estamos aprendiendo sobre cómo funciona el cerebro y cómo lo podemos llevar al campo del aula. Entonces, algunas cosas interesantes que traigo, ustedes saben muchísimo del tema, pero quería traerles 2 elementos que me parecían básicos en estas investigaciones y que quería subrayar. Si tú ya lo sabes, ayúdame a enriquecerlo cuando conversemos sobre el tema.
Pero lo más interesante es la idea de cuando descubrieron hace poco las neuronas espejo y la idea detrás de las neuronas espejo alrededor de este descubrimiento increíble. Una forma fácil para explicar un poco lo que son las neuronas espejos, por si alguien no lo sabe, es que hay un ejercicio interesante poniéndole un tomógrafo a una persona que está viendo el ballet y de pronto la bailarina levanta la pierna y la señora con el tomógrafo sentado, la zona del cerebro que está relacionada con levantar la pierna también se enciende. Es como si ella estuviera bailando, pero ella está sentada. Y lo interesante es esta conexión como si fuera el otro, y eso tiene que ver con el contexto de la empatía. ¿Por qué traje la reflexión de las neuronas espejo el día de hoy? Porque la empatía es un elemento básico para el aprendizaje. Me parece que debemos dejar lo mecánico y lo industrial atrás y empezar a construir sentidos de ciudadanía, de colaboración, de humanidad en este contexto de la pedagogía. Somos sin duda la disciplina más humana y de pronto en el aula parece que somos lo contrario. Y creo que es interesante recuperar la idea de la empatía como un elemento básico. Aprendemos los seres humanos viendo al otro, haciendo lo que el otro hace, poniéndonos en los zapatos del otro. Esa es la raíz del juego y de los proyectos de juego que hacemos, por ejemplo, en los museos del niño. El juego de rol es un ejercicio de probar lo que es ser alguien más. ¿Sí están conmigo, verdad? Sí, ya los había perdido en el juego, pero no se preocupen. La segunda cosa que es interesante es el proceso del aprendizaje. Hay algunos investigadores, Mayolas entre ellos, que hablan mucho de cómo efectivamente podemos demostrar que el aprendizaje sí es una transformación de estructuras mentales, que sí hay conexiones que se crean nuevas, que sí hay una movilidad en el cerebro continuamente, que el cerebro no es estático, que no permanece en un lugar, sino que por el contrario, todo el tiempo está creando nuevas conexiones o puede no crearlas. Y ahí el punto era hasta qué momento podemos facilitar el aprendizaje y hasta qué momento no lo podemos facilitar. Un cerebro viejo es un cerebro que no aprende. Un cerebro plástico joven es un cerebro que aprende todo el tiempo. Entonces una reflexión de las escuelas del futuro es, se puede aprender en el futuro en todo momento y en todo lugar. Y la UNESCO dice en su informe de hacia las sociedades del conocimiento, el futuro es un lugar donde el maestro es indispensable, porque la sociedad que viene es una sociedad del aprendizaje, pero no necesariamente de la enseñanza como la entendíamos en el siglo XX. Y ese es un tema que es bueno que discutamos entre nosotros. Tercer cosa que les traje era el impacto de las experiencias en el cerebro. En Colombia tienen un proyecto que se llama De Cero a Siempre, ustedes lo están viendo ahora, y tiene que ver con el impacto de la violencia en los niños de primera infancia. Lo pueden buscar en internet. Es un proyecto que me parece que puede crearnos discusiones y diálogos muy interesantes y muy potentes y sentarnos a redialogar desde dónde y cómo. Lo traje a la mesa para pensar sobre la importancia de la educación inicial, que me parece que es una tendencia que ahora está en muchos lugares y que creo que es importante reconocer. Y en ese sentido les traía una reflexión de las pedagogías corporales hablando de la educación inicial. Primero, el trabajo de lateralidad. Hoy sabemos que si los niños de educación inicial desarrollan su lateralidad antes de los 7 años, estamos asegurándoles un futuro de aprendizaje mucho más sólido que si llegan a los 7 años con una lateralidad cruzada o incluso siendo zurdos contrariados o demás. Así que el trabajo de la lateralidad es muy importante. ¿Qué sucede? El movimiento es fundamental. Los patrones básicos de movimiento, los orígenes de muchos casos de dislexia que tienen que ver con cómo los niños de educación inicial, en lugar de estarse moviendo, están sentados jugando a la primaria, jugando a escribir, jugando a leer, cuando en ese momento la ventana de desarrollo neuronal es para moverse. Y hay unas relaciones interesantes con la comunicación interhemisférica que tenemos que pensar. El andamiaje que se construye en la educación inicial es fundamental para los aprendizajes futuros. Tenemos que repensar en el movimiento. Sin duda, el trabajo de Stanislas Dehaene sobre el cerebro lector nos lleva a pensar que el movimiento en educación inicial en los siguientes años generará lenguaje. Y eso me parece que es muy importante. Y ustedes pueden buscar esa investigación sobre cómo, en la medida en la que un niño en edad muy inicial y preescolar se mueve y desarrolla su lateralidad, seguramente tendrá muchos menos problemas de aprendizaje en el futuro, especialmente lectoescritura. Y lo último que quería traerles a la mesa neurodidáctica es la emoción. Ustedes saben que hemos hablado mucho de eso, todo el mundo habla de lo emocional, es la tendencia contemporánea, pero solo quisiera mencionar un detalle con respecto a la etiqueta de la amígdala sobre cada experiencia y cómo las experiencias positivas, que la amígdala etiqueta como positivas, son mucho más memorables y mucho más largas, y que crear ambientes cálidos, no de amenaza, no de castigo, no de miedo, son espacios donde el aprendizaje sucede con mucho más huella de memoria, y eso me parece que era importante decírselos.
Por último, recuperar la idea del reciclaje neuronal, hablar de la investigación de Dajaén sobre la caja de las letras, sobre la investigación que tuvo en la zona occipital. Esto es muy bonito para mí porque trabajo en museos. Y descubrimos que en la zona occipital los seres humanos tenemos espacios de especialización para mirar objetos. Entonces, hay una zona para mirar objetos, una zona para procesar los rostros, una zona para procesar los paisajes y una zona específica para procesar las letras. Entonces, cuando aprendemos a leer, esta es la investigación del cerebro lector, lo que sucede es que el cerebro tiene que reciclar toda una zona occipital para aprender a mirar las letras, entenderlas y darles el significado. Es muy interesante. Y por tanto, no es igual que el lenguaje hablado. Y esa discusión me parece que es interesante sentarnos, los que trabajamos en los primeros años de primaria, y discutir cómo llegamos a nuevas formas y nuevas ideas. Ahí tienen algunas de las reflexiones de la zona de Broca, por supuesto la zona de Berni, que nos ayuda en el lenguaje hablado, y la caja de las letras en la zona occipital, en la parte temporal, en el centro, en la parte temporal abajo. Y esto de la neurodidáctica nos va a llevar a unas nuevas pedagogías que no puedo irme sin hablar de ellas, que es la pedagogía artesanal. El nuevo movimiento de la pedagogía del artesano. Y ahí tienen un poco a Holt en su elogio de la educación lenta, hablando de que las escuelas de pronto somos como los McDonald's. No lugares, espacios donde todo se sirve igual, de la misma forma, el mismo año, a diferentes niños. Y la reflexión de Holt es si tenemos que pensar que la educación debe ser un poco más lenta y tomar un poco más de tiempo. Hay dos reflexiones interesantes de Holt. La primera tiene que ver sobre el proceso. Una pregunta que yo pondría con ustedes es si el proceso es importante o si es la meta final lo más importante. ¿Qué es lo más importante en un proceso de enseñanza-aprendizaje? Y es interesante dialogar sobre ese tema y preguntarnos si hubiera la posibilidad de enfocarnos solo en el proceso. Para los que tengan dudas de si existen lugares donde se hacen eso, yo solo les voy a mencionar uno, sé que habría muchos otros que mencionarán otros, pero las escuelas de Reggio Emilia en Italia solo se enfocan en la idea del proceso. Porque el proceso en sí tiene muchas capacidades para desarrollar aprendizajes, conversaciones, reflexiones y vínculos hacia otras cosas. Segunda cosa interesante de Holt, que es lo que quería mencionar ahora, tiene que ver con el espacio para reflexionar, para pensar, para respirar, para estar. A mí me ha encantado que hemos estado haciendo estos ejercicios de respiración porque, saben, a veces siento que como educadores estamos también en el rush, diría una amiga mía, corriendo todo el tiempo, haciendo todo rapidísimo, ya lo que tenía que hacer ya se pasó la fecha, siempre estoy atrasado, nunca termino lo que tengo que hacer. Y la educación lenta nos haría como reflexionar sobre el tiempo de la educación. Carlina Rinaldi dice que la palabra escola proviene del latín scole, que significa tiempo de ocio, tiempo para estar, para hacer, para aprender, para dialogar. Y será interesante recuperar esas ideas. Hay un movimiento muy grande del aquí y el ahora, el famoso mindfulness, que estamos trabajando en algunos lugares, que tiene que ver con estar aquí y ahora, no allá, no atrás, no ayer, no mañana, sino aquí y ahora. Y en muchos casos nuestros estudiantes de pronto nunca están en el salón. Sus cuerpos están ahí, pero ellos están en todos los lugares. Así que sería interesante repensar si podemos llegar al aquí y a la ahora. Reflexiones de la pedagogía artesanal. Ahí se las puse, algunas de ellas. Menos es más, la acción educativa es un proceso cualitativo, si podemos redefinir el tiempo, etc. Y pensar en el educador como artesano. ¿Qué piensas de eso? El educador como artesano. Preguntas. La bibliografía que les recomiendo, el más divertido es Cerebro de Liebre, Mente de Tortuga, y les recomiendo también La globalización de Bauman. Y vamos a platicar otra vez, regresa con tu compañero y compañera, y ahora vamos a hablar de la neurodidáctica y la pedagogía artesanal. ¿Qué opinas? ¿Qué sientes? ¿Dónde estás? ¿Qué te movió? ¿Qué vas a investigar ahora? 3 minutos. El maestro Tebar está solo, lo voy a abordar. Voy a ir con el maestro Tebar.
Bueno, ahora tengo dos cosas más. Este es Fernando Reimers de la Escuela de Educación de Harvard y es su postura crítica sobre la escuela del siglo XX. Lo más difícil, para los que no han llegado a leerlo, es el currículo de entrenamiento y domesticación. Un elemento interesante de las pedagogías críticas es la idea de la muerte de la escuela. Algunos ya tienen una cara de susto terrible, como si fuera de película, de miedo. Pero la reflexión de estos pedagogos críticos tiene que ver con la pedagogía sin escuela, o cómo podemos reencontrar la pedagogía lejos de la escuela. Entonces tengo dos ideas que les quiero presentar en la pantalla. La primera tiene que ver con cómo podemos reconstruir irrupciones pedagógicas. Alguien le llama eso hackear el sistema. Es una palabra muy interesante. Este es Alejandro Pichitelli. Y tiene que ver con cómo irrumpir ante la escuela como estructura y pensar en la escuela del futuro. La muerte de la escuela, algunos no lo ven como algo terrible, sino como una oportunidad para crear una nueva escuela, para renacer, dice una pedagoga muy amiga mía, como el fénix, ¿no?, de las cenizas del siglo XX. Y entonces tengo a algunos autores que les quiero presentar. La primera, por supuesto, Elizabeth Ellsworth, con su trabajo del antipedagogo. Yo les recomiendo mucho a dar una leída al trabajo de Elizabeth Ellsworth. Es una de las precursoras del pensamiento del currículum oculto. Y por supuesto, su trabajo tiene que ver con lo siguiente. La idea de las posiciones de la enseñanza de Elizabeth Ellsworth nos llevan a repensar qué preguntas, qué circunstancias tengo que hacerme todos los días. Y ella observa, la pedagogía no es un trabajo de absolutos, es un trabajo de construir preguntas. Así que un ejercicio que hacemos mucho es poner entre esos signos de interrogación, ¿qué preguntas tendrías ahora sobre tu labor como pedagogo? Sobre tu labor como investigador del cómo aprendemos y cómo es mejor aprender. ¿Qué preguntas tendrías sobre cómo aprenden los jóvenes hoy que no fueron preguntas que se pudieron hacer hace 30 años o 40 o 20 o tal vez 10? ¿Qué preguntas tendríamos que recrear nosotros en el aquí y el ahora? ¿Hasta dónde tenemos que dejar de ser seguidores de los grandes clásicos y tenemos que convertirnos en productores de esa información, traer esa información aquí, trascenderla y darle un nuevo sentido? Son preguntas que hace Elizabeth Ellsworth. Algunas informaciones interesantes de Elizabeth, y quiero que reflexionemos un momento sobre eso, tiene que ver con el dónde estoy, quién es la escuela y por qué hacemos lo que hacemos. Esas son las raíces. Entonces, las preguntas que yo tengo es ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuáles son los orígenes, las genealogías de lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices en la clase? ¿Cuáles son los hábitos que ya no tienen sentido? Las cosas que son implícitas, que están ahí por tradición, porque lo has hecho cada año, con cada generación, con cada lugar. ¿Por qué te funcionó antes y crees que va a funcionar siempre? Son preguntas interesantes de Elizabeth Ellsworth. Este es, por supuesto, es Freire. Y piensa en cómo también nosotros aprendemos todo el tiempo. Y estamos por eso en una comunidad de aprendizaje. Una última reflexión más de estas pedagogías súper críticas, súper densas, que espero que no nos lleven a lugares demasiado complejos. La colaboración, la ciudadanía, el respeto. 3 elementos que Elizabeth Ellsworth y otros están considerando que son fundamentales en el aula. Algunos me dicen, Ricardo, los contenidos son importantes, y ellos te dirían, la ciudadanía es importante, la tolerancia es importante, el respeto es importante, la colaboración es muy importante, como lo platicábamos en la comunidad de diálogo. Algo más, el currículum oculto. No solamente lo que pasa en el aula, entre los muchachos, entre las muchachas, sino lo que pasa contigo. Tus discursos, tus intenciones, tus objetivos, tus perspectivas, tus prejuicios, tus maneras de creer cosas. Y esas discusiones internas son interesantes. La intencionalidad es una cosa que el doctor Feuerstein habla mucho, la intencionalidad. ¿Dónde estás tú? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Estás claro de dónde estás? Me parece que eso es interesante al hablar del currículum oculto. Y por otro lado, ¿cuál es la agenda de tus estudiantes? ¿Por qué están ahí? Saber esas ideas nos puede llevar a otras reflexiones. 2 cosas más. Esto tiene que ver con la genealogía, con la génesis de lo que hacemos. ¿Por qué seleccionamos algunas cosas? ¿Por qué otras no? ¿Por qué intereses favorecemos? ¿Qué intereses no? ¿Qué discusiones tenemos? ¿Qué discusiones no tenemos? Etcétera. Una última cosa. Esto es Giroux en la pedagogía crítica, estudios culturales y democracia racial. Creo que Giroux habla mucho de hacer problemático el conocimiento.
de crear una problematización del diálogo crítico, afirmativo, de problematizar el absoluto, de crear mucho más pensamiento crítico y hablar del futuro también. Esto es el mundo en el que viven tus alumnos. Este es Miley Cyrus, tiene fotografías mucho peores, les quise poner esta que no es tan densa, pero esto es lo que encuentras en Twitter y en Facebook todo el tiempo. Esto es lo que encuentras en la publicidad en Twitter y en Facebook todo el tiempo. Y la pregunta es si el aula, si tú y yo, estamos aportando para el desarrollo crítico de este mundo visual o no. O el aula es una burbuja, un mundo separado, lejano, ajeno a lo que está sucediendo y a los contenidos, perdón, esto es un contenido, esto es una pedagogía invisible, esto es un discurso que se está presentando todo el tiempo a nuestros alumnos. ¿De qué manera trabajamos con ellos? Entonces tengo dos frases, una de Freire y una de Habermas. La educación problematizadora, que siempre lee el contexto, y la educación como diálogo, como cooperación intensa, que siempre habla de reflexión, crítica, disenso y consenso. Entonces, respiren un momento. Lo multidimensional, los vínculos, las raíces, lo que generamos, lo que pensamos de nosotros mismos, las relaciones, los vínculos, el orden, el desorden, la actualidad, lo que no es actual, lo que viene de atrás, lo generacional. Cómo esas cosas están construidas en el aula y nos dan contexto a lo que hacemos y si estamos conscientes de eso. Vamos a las preguntas otra vez. La ósmosis es una metáfora, antes de ir a las preguntas, es una metáfora del aula. Si yo te dijera, ¿qué ósmosis ocurre en el aula? ¿Qué pasa o qué no pasa? ¿Qué filtra y qué no filtra? ¿Cómo sucede? ¿Qué membrana ocurre en tu proyecto de aprendizaje? ¿Qué membrana es el aula del contexto de afuera y del contexto de adentro? Me parece que es una metáfora interesante para pensar el discurso de ese espacio de aprendizaje. Ósmosis. Y pensamos en el educador como creador de circunstancias, como creador de ambientes, de entornos, de proyectos donde puedo aprender, discutir, dialogar, reflexionar, donde puedo autocomprenderme, donde puedo remirar, donde puedo hacer procesos de metacognición. Pensemos en esta definición, el educador como creador de circunstancias. Y ahora sí, tengo dos aproximaciones. La primera, ¿cómo piensas el espacio del aula físico? Estuvimos haciendo talleres sobre el diseño del aula y me gustaría tocar 3 puntos sobre el diseño. ¿Has pensado que los muros, el color de los techos, el mobiliario, el que tenga llantas, el que se pueda mover, el que sea flexible, puede ayudar o no a los procesos de aprendizaje? ¿En qué sentido has dialogado o has pensado que tu mismo espacio puede convertirse, como diría Reggio Emilia, en el tercer maestro, en el facilitador de tus mismos procesos? ¿En qué sentido, como diría Rosa Bosch, puedes utilizar el espacio físico para construir nuevos proyectos, utilizarlo como un lienzo para que tus alumnos construyan cosas y pensar en el gran formato, en el formato de un muro de 6 metros o de 5 metros? ¿De qué manera puedes ir de un lado a otro? ¿Y cómo concibes a tus alumnos como coautores de espacio también? ¿Cómo ellos pueden participar o no dentro del proyecto? ¿Y cómo puedes utilizar el aula como un enorme espacio de experimentación y de laboratorio? Entonces tengo 3 grandes personas que quiero sugerir que lean. Prakash Nair, que está pensando en la escuela del futuro; Reggio Emilia, que habla mucho sobre el tercer maestro y la estética de las relaciones; y Rosa Bosch, que está pensando que el diseño de los ambientes de la escuela no son por asignatura, sino por acción, por lo que sucede en esos espacios. Y entonces ahí tenemos todo un camino de investigación interesante para repensar el diseño del aula. Un diseño nuevo, distinto y que responde, claro, a cosas que yo hago todos los días en los museos, que es cambiar los ambientes, pero que me parece que en pedagogía tiene mucho potencial para ser explotado y redescubierto. Entonces pensemos en los muebles, en cómo estamos y en diseñar como un escenario. Piensa tu trabajo como un performance, como una escena, como que vas a hacer el escenario para que hagamos cosas. Y ese pensamiento puede ser una interesante metáfora para ir. Segunda cosa, el error. Una cosa que están aportando todos ellos, este sentido del error, el fracaso, es verlo como una oportunidad para el aprendizaje. Y ese sí es un paradigma versus la corriente del siglo XX, que pensaba en la aprobación, en lo mejor, en la respuesta que siempre tiene que ser correcta. Si yo preguntara, haz una intervención educativa donde tienes que trabajar a partir del error, ¿qué harías? ¿Podrías hacer una intervención educativa donde el error fuera el fundamento y la base fundamental para construirla? Tercera cosa, para discutir sobre el error está el Centro de Ciencias de Buenos Aires,
que es el Centro de Cultura Científica, que ustedes pueden encontrar en internet, y su sala de exposiciones se llama Lugar a Dudas. Y entonces enseñan ciencia a partir solamente de las dudas, de la curiosidad y de los fracasos, los errores y lo que parece que no tiene respuesta. Es una aproximación interesante y distinta a la que estábamos acostumbrados en otros espacios de ciencia en el mundo. Última aproximación, la penumbra, lo desconocido, el misterio. ¿Qué te parecen como metáforas? El aula como un espacio de penumbra, como un espacio de misterio, como un espacio para lo desconocido, lo que no sé, para encontrarme con la incertidumbre. ¿Cómo te sientes tú cuando hablo de incertidumbre, de desconocido, de cambio? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo estás tú cuando hablo de cambio continuo, de no certeza? Es interesante pensarlo, ¿eh? Preguntas. Sí. Algunos libros sobre lo que hemos estado hablando al final: Elizabeth Ellsworth, María Caso, McLaren, David Perkins con su libro del juego del aprendizaje completo y por supuesto Educar en el asombro de Cuyer. Y por qué no regresamos con nuestro compañero otra vez a nuestro ejercicio vigotskiano de 3 minutos. ¿Cómo estás después de esta revisión, de esta colección de pedagogías y de las reflexiones de Elizabeth Ellsworth? 3 minutos. Aquí ya no hay música, no sé qué pasó. No, está bien, estamos esperando. Yo quería que, a ver, hoy sí hablan, pero a ver, por eso no hay música, a ver si hablan. Mira, pero hay algunos que no hablan, ¿ya viste? Ya vi. ¿Verdad? Es que no quieren hablar. Muchas gracias. Exacto. Somos así, tú contigo, y tú con este, y tú con aquel. Estamos muy bien. Ya acabamos. Mande. Muy bien, muchas gracias. Podemos poner el video. Muchísimas gracias. Hay un ejercicio final que quisiera hacer. A ver si podemos. Ahora sí me voy a subir, a ver si no me caigo. ¿Cuántos tienen hojas de papel o un cuadernito o una libretita o algo? ¿Todos tienen una hojita de papel, un cuadernito o algo? Quiero pedirles un favor. ¿Por qué no tomamos el pedacito de papel y escribimos? A ver si me regresan para que vean lo que hay que hacer. Escribimos una reflexión o una pregunta de lo que pasó hoy, de lo que pasó en esta sesión. Entonces te voy a pedir que en el pedacito de papel escribas una reflexión o una pregunta que puedes elaborar sobre nuestra sesión de pedagogías contemporáneas. ¿Me ayudan con la imagen de la computadora? Creo que ya no me... Sí, una reflexión o una pregunta, y les voy a pedir que ya que la escriban, hagamos un avioncito de papel, ¿ok? Entonces, si no tienes hojita, nuestras compañeras por aquí tienen hojitas blancas que te pueden prestar, pero la idea es que todos tengamos una reflexión o una pregunta posible que estemos armando de nuestra sesión de cartografías educativas y pedagogías críticas. Entonces toma un tiempecito para escribir la pregunta o la reflexión.
Y mientras ustedes están escribiendo, yo quiero contarles dos cosas. Uno, ¿por qué es importante escribir estos ejercicios? ¿Por qué tenemos que cerrar en lenguaje lo que hemos vivido? ¿Por qué tenemos que construir una pregunta idealmente sobre lo que ha pasado aquí? ¿Cómo podemos recuperar esta información y llevarla a una pregunta? Y por otro lado, ¿por qué es importante conversar entre nosotros, hacer pausas y conversar para recuperar lo que estamos dialogando y lo que estamos hablando? Que fue algo que discutimos en nuestra comunidad de diálogo en la mañana increíblemente. Entonces creo que estos ejercicios de escribirnos, hablar entre nosotros, enviarnos cosas, pueden ser ejercicios que enriquecen otras versiones y que nos ayudan a enriquecer nuestras propias miradas del mundo y las reflexiones que tenemos sobre ciertos temas. Tomemos un minuto para hacer nuestros avioncitos. Vamos. Ay. Alguien, todo el mundo sabe, si nadie sabes hacer aviones, alguien junto te ayudará, un buen mediador cercano te podrá ayudar en el cómo. Hay que doblar hojas, hacer mapitas. Recuerden, vamos a estar contestando en Facebook todas las preguntas. Perfecto, ahora hay que hacer un avión. ¿Un avión? Ahí hay un avión, acá hay otro avión, muy bien. Ok, si ya tienen el avión, allá qué pasó, vamos, vamos. Muy bien. Vamos a ponernos de pie, vamos a lanzar los avioncitos. Así que todo el mundo tiene que tener aviones, acábenlos, vamos, vamos. Todavía no, todavía no. Espera, quiero probarme, quiero hacer laboratorio de prueba. Todavía no los avienten, espérense. Claro, pueden hacerlo como ustedes quieran, mientras vuele un poquito está perfecto. Ok, vamos a lanzar los aviones hacia nosotros mismos. Entonces yo propongo que cada bloque, la mitad voltea hacia el otro bloque y la mitad voltea hacia el otro bloque, y de esa manera todos tenemos diferentes aviones. Entonces ustedes voltean hacia allá, ellos voltean hacia acá, ustedes voltean hacia allá, ellos voltean hacia allá, ustedes hacia acá y ustedes hacia allá. ¿Está bien? De manera que tiene que cruzar, el avión tiene que cruzar estos espacios vacíos. A ver si pueden. A ver si puede. ¿Quién más está sentado? Vamos. ¿Qué pasa? ¿Todavía no lo lancen? Vamos a ver si nos ponen la imagen de las nubes. Muy bien. Todavía no, todavía falta mucha gente sentada. Ayúdenme con los que están sentados, díganles a los que están sentados, ¿qué pasa? Yo te ayudo. Vamos. ¿Ya está? Ustedes para allá, acuérdense, ¿eh? Sí, ustedes para allá, y ustedes para acá, ustedes para allá. Muy bien. Ahora sí, ¿listos? Todo el mundo ya tiene las fotos. Acuérdense, vamos a lanzarlo para que todo el mundo tenga un avión al final. ¿Ok? Sí, para allá o para allá. Tú estás en medio, donde tú quieras. ¿Listos? Lanzamos el avión. 1, 2, 3. Ahora busca un avión. Busca uno. Nadie puede quedarse sin avión. Hay que tener uno. Vamos, búscalo. ¿Dónde está? Busca un avión o que alguien te consiga uno. Búscalo, búscalo. Búscalo. Si alguien no tiene, levanten la mano para que te avienten algún avión. Ahí hay 2 gentes que no tienen, a 3 gentes que no tienen. Si alguien no tiene, por aquí hay. Lelo, abre el avión. Abre el avión. Nada. Muy mal.
Ya estamos terminando. Cerremos esto. Conversa con el que tienes a tu lado. ¿Qué te dieron? ¿Qué leíste? ¿Qué leyeron en qué te dio tu avión? ¿Qué decía? ¿Qué no decía? Cuéntale, ¿qué pasó? Chisméale. Me dijeron esto es lo que decía, esto no. Me pasó aquello, etcétera. Quiero agradecerles enormemente el tiempo de estar con ustedes. Ha sido un honor para mí y les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues desde luego hay que agradecer al doctor Ricardo Rubiales porque no solo movió el aula, nos movió el piso de verdad. Creo que hay muchas cosas nuevas que nos llevamos hoy desde las mesas de diálogo de la mañana y desde luego con esta presentación maravillosa. Y no me queda más que agradecerle esta contribución. Les quiero comentar a todos que la plática del doctor Rubiales, como todo lo que vamos a hacer en estos 4 días de trabajo, está siendo grabado, se va a editar y se va a subir a la página de DeGire para que la puedan usar, ver, rever, compartir con compañeros que no pudieron acompañarnos hoy, compartirla con sus alumnos, modelarla. Y vamos también a crear un muro de diálogo del cual les platicaremos posteriormente. Así es que muchas gracias, doctor Rubiales, ha sido un honor tenerlo por aquí y le dejo un reconocimiento de parte de la doctora. Estamos festejando los 50 años de DeGire, así es que es un gracias. Y no quiero cerrar sin antes pedir, yo creo que habría que hacer una consulta. A ver, soy un poco más tradicional, me voy a subir un poquito por aquí. Hay que hacer, después de ver esos avioncitos volando, hay que hacer una consulta. ¿Dónde aterrizarían mejor? ¿En el nuevo aeropuerto o en la base de Santa Lucía, ¿no? Y ya en base a esos ejercicios prácticos ya le podemos dar un poco más de información. No, la verdad es que quiero agradecerles a todos este intenso trabajo que hemos tenido hasta hoy. Todavía nos queda la tarde de hoy y el Innovatón de mañana. Si alguno dudó en venir al Innovatón de mañana, espero que con esta nueva vibra que estamos transmitiendo se animen para que nos acompañen. Es un modelo muy diferente en el que vamos a trabajar en conjunto buscando soluciones a los problemas diarios que tenemos en el salón de clases. Y antes de ir al receso, solo me queda pedirles un gran aplauso a nuestros compañeros que vinieron de más lejos. Vamos a empezar de los demás a los más cercanos. Así es que quiero reconocer a la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón, que viene desde Baja California Sur. ¿Dónde están? Aquí, bienvenidos, bienvenidos. El Colegio Americano Gypsy, que viene desde Campeche. Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí, incondicionales, nunca falta el Colegio Gypsy apoyando. De Chiapas, la Universidad de Ciencias y Tecnología Descartes. ¿Dónde están? Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí desde Chiapas. Desde Guanajuato tenemos la Universidad Lasallista Benavente. Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí. Desde Guerrero, el Instituto Lizardi. ¿Dónde anda Leti? Bueno, y todas sus maestras, felicidades, qué gusto tenerlos aquí. Se libraron del huracán. De Hidalgo viene el Centro Educativo Cruz Azul, Campos Hidalgo y la Escuela de Medicina Intermédica de Pachuca. Un fuerte aplauso. Bienvenidos. Desde Cuautla, Morelos, tenemos la preparatoria Teresa Martín. Bienvenidos. Y el CCH de Tlayacapan, también en Morelos. De Oaxaca, el Centro Educativo Cruz Azul, Campus Lagunas, Oaxaca. ¿Dónde están? De Puebla, la Escuela de Licenciatura en Trabajo Social, INVIA. Bienvenidos, qué gusto. De Querétaro, el Instituto Queretano, el Colegio Fray Luis de León y el Centro de Estudios Superiores Vasconcelos. Bienvenidos todos.
de Quintana Roo, desde Quintana Roo, el Estudio de Formación Profesional en Enfermería y la Universidad Partenón de Cozumel. Sean todos muy bienvenidos. Deberíamos proponerle a Quintana Roo que sea sede para el próximo congreso, ¿no? Yo creo que sería una buena opción. San Luis Potosí, tenemos al Colegio Juan de Dios Pesa, al Instituto Potosino, a la Escuela de Fisioterapia Cruz Roja Mexicana y a la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana de la Delegación de San Luis Potosí. Bienvenidos todos. Y desde Tamaulipas, el Colegio Félix de Jesús Ruller. ¿Dónde está? Bienvenidos, qué gusto tenerlos. Muchas gracias a todos. Vamos a tener un pequeño descanso para incorporarnos a la mesa de expertos enseguida. Gracias.